Hola, ¿qué tal chicos? Bueno, vamos a terminar con esta última parte del curso. Vamos a ver cálculo integral, vamos a estar viendo una serie de videos donde vamos a estar viendo los métodos de integración, las aplicaciones de la integral, etcétera. Entonces, antes de empezar con este video vamos a mencionar pues sus aplicaciones. El cálculo integral tiene amplias aplicaciones, en especial para calcular áreas, longitudes, volúmenes, momentos, masas, momentos de inercia, etcétera. Eh, y para eso pues debemos de aprender a realizar esta operación. Yo he aplicado un algoritmo que me ha funcionado bastante, y ese algoritmo pues es primero aprender a hacer integrales elementales y uso de identidades trigonométricas. Si no puedo resolver una integral con esta primer parte de cálculo integral, pues sugiero que se utilice un formulario. Si esa integral que queremos resolver no se encuentra en el formulario, pues lo que sugiero es aplicar un método de integración, ya sea fracciones parciales, por partes, cambio de variables, sustitución trigonométrica, etcétera. Si aún así no podemos resolver nuestra integral, pues sugiero que se lleve a cabo una serie de potencias. Esta más vinculada al cálculo integral cuando tenemos integrales definidas, pero si aún así nuestra integral no se puede resolver por una serie de potencias, por su intervalo de convergencia, etcétera, pues lo que sugiero es uso de software. Entonces, este sería el algoritmo para llevar a cabo. Y vamos a empezar con integrales elementales y uso de identidades trigonométricas. Para este primer video pues vamos a estar con integrales elementales, y en el siguiente video vamos a ver el uso de identidades trigonométricas que nos llevan a las integrales elementales. Bueno, antes de comenzar vamos a recordar algo sobre las operaciones. Por ejemplo, si yo tengo un número 3 y le aplico la operación suma 5 y le sumo 5, pues lo que voy a obtener es 8. Si yo quiero regresar a lo que tenía anteriormente, pues voy a aplicar la operación inversa de la suma, es decir, la diferencia o la resta. Entonces, si le resto esos 5, pues lo que obtengo pues es lo que tenía al inicio. Lo mismo con el producto y el cociente. Si yo tengo el número 3 y le aplico la operación multiplicación o producto, pues lo que obtengo es un 15 si lo multiplico por 5. Si yo quiero regresar al número que tenía anteriormente, pues aplico la operación inversa, es decir, el cociente. 15 el resultado entre 5 y me va a dar 3. Entonces, nosotros tenemos en el cálculo diferencial una operación que se llama diferencial. Si yo aplico la operación diferencial a esta función o esta ecuación, pues lo que obtengo que la diferencial de y pues es de y, la diferencial de 2x es 2 de x. Entonces debe de haber una operación de modo que la aplique a este y a este, que me lleven a lo que tenía anteriormente, y esa operación es precisamente la integral. Si yo aplico la integral en ambos lados, pues lo que obtengo es lo que tenía anteriormente aquí, y lo que tenía anteriormente aquí es y lo que tenía anteriormente aquí es 2x. Entonces lo que yo estaría haciendo es obtener lo que tenía al principio. Pero el cálculo integral es un poco más complejo. Supongamos que tenemos esta función y igual a x cuadrada más 2x, y le aplico la operación diferencial, pues lo que obtengo es 2x más 2 por diferencial de x. Entonces, si yo tengo por ejemplo otra función en lugar de esto mismo pero sumado 2, pues lo que voy a obtener es precisamente lo mismo que obtuve anteriormente. Como pueden ver, no hay rastro de este 2 aquí porque su diferencial es 0. Entonces, si yo tengo ahora por ejemplo restado 8, pues lo que voy a obtener es exactamente la misma diferencial. Como pueden ver, estas tres tenemos la misma diferencial, pero que vienen de funciones distintas, pero muy parecidas. Entonces, cuando yo aplique la operación integral, pues si tengo esta o esta, pues no voy a saber cuál de estas tres es el resultado, o cualquier otra, por ejemplo, más 10, más 1, más 5, más 3, más 1, menos 1, etcétera, ¿no? Puede ser cualquiera. Entonces, si yo le aplico la operación integral, pues ya sabemos que al principio aquí teníamos y
y de este lado sabemos que teníamos esto, pero no hay rastro de esto. Entonces por eso es que se le aumenta una constante c. Esta constante se le llama constante de integración. Entonces cuando llevemos a cabo una operación integral, siempre vamos a sumarle esa constante, porque precisamente hace alusión a todas estas constantes que están aquí. Entonces si yo aplico la integral de estas tres, me va a dar la misma, pero para este caso, por ejemplo, aquí es más 0. Entonces si nosotros queremos obtener la función original, pues necesitamos algo que se le llama condiciones de frontera o condiciones iniciales cuando estamos hablando del tiempo. Entonces, por ejemplo, aquí, si x vale 0, ¿cuánto vale y? Pues 0. Entonces, estas serían las condiciones de frontera. Entonces, si a la hora de sustituir acá ponemos y0, x0 y también aquí 0, pues 0 es igual a 0 más 0 igual a c. Entonces c vale 0. Entonces en el siguiente, por ejemplo, si x vale 0, y vale 2. Entonces si sustituimos estos valores en la integral, pues lo que nos lleva es que c valga 2 y tenemos esta función. Si ahora en esta proponemos que x valga 2, pues ya vimos que y vale 0. 2 por 2, 4, más 2 por 2, 4, menos 8, 0. Entonces aquí la constante, si sustituimos y0 y x2, aquí sería x al cuadrado, 4 más 4. Despejamos a c y c valdría menos 8. Entonces, como pueden ver, esta hace alusión a las 3, pero las condiciones de frontera me hacen alusión únicamente a la original. Por ejemplo, aquí c vale 0, aquí vale 2 y aquí vale menos 8. Pero eso ahorita no es tan importante. Ahorita vamos a aprender a integrar. Bueno, tenemos algunas propiedades que si nosotros tenemos la integral de g de x, y si esta es una derivada, a la hora de integrar esa derivada de x, lo que obtenemos f de x quiere decir que entonces f de x es una primitiva de g de x, es decir, el antecesor de f de x. Existen unas propiedades de linealidad. Tenemos que si tenemos una constante multiplicada por f' de x, la constante la podemos sacar como lo sacamos en la derivada, en la diferencial, etcétera, y integramos únicamente esto. Entonces se puede sacar las constantes de la integral. Y si tenemos una suma, lo que podemos hacer es integrar la suma o las partes de esa suma, como se puede ver aquí. Entonces esas son las principales propiedades. No es válida el producto, no podemos separar integrales, pero suma sí y resta. Vamos a ver primero las primitivas elementales. Por ejemplo, si nosotros obtenemos la diferencial de a, pues nos da 0 de u, pongo de más s de u. Si nosotros integramos 0 de u, pues lo que vamos a obtener es lo que teníamos antes, es decir, a. Entonces a es una constante. Si nosotros tenemos a por u, su diferencial es a de u. Si integramos esto, pues nos tiene que resultar a u más una constante. Recordemos que siempre se va a sumar. Por ejemplo, si yo tengo la integral de 3 de x, pues esto va a ser a u, es decir, 3x más c. Algo muy elemental, ¿no? Y por ejemplo, si tenemos la diferencial de u a la n, pues es nu a la n menos 1 de u. Entonces si integramos nu a la n menos 1 de u, pues lo que nos va a resultar pues es lo que teníamos al inicio, es decir, u a la n. Entonces pues no vamos a tener integrales así, o no es fácil o no nos sirve la fórmula así. Entonces vamos a hacer una fórmula que sea práctica. Entonces lo sabemos que podemos sacar la constante, en este caso n, la podemos despejar y nos resulta esto. Y C1 entre n pues sigue siendo una constante, por eso es que pongo una C. Pero en este caso tenemos u a la n menos 1. Es mucho más práctico tener u a la n, u a la k, u a un número sin el menos 1. Entonces vamos a proponer algo de modo que ese menos 1 se cancele. Por ejemplo, k más 1, si sustituimos a n como k más 1, pues nos resulta una fórmula mucho más práctica, es decir, que tengamos u a la k.
la integral de u a la k va a ser u a la k más 1 entre k más 1 más c, donde k debe de ser distinto de menos 1. Por ejemplo, esta integral, podemos separar la suma, ya sabemos, aquí hay una suma, una resta. Este menos lo podemos poner aquí o lo podemos dejar ahí en el integrando. Entonces este 5 lo podemos sacar, este 2 lo podemos sacar, y la integral de x a la 6 pues va a ser, ya vimos que tiene la forma de u a la k, donde u va a ser x, y se dice que ya está completa porque no es necesario ponerle un número más o menos aquí, de modo que esté completa. Se dice que está completa cuando cae en alguna de estas funciones. Entonces u a la k, donde k vale 6, entonces sería x a la 7 entre 7, y aquí x a la 1 más 1 entre 1 más 1, entonces va a ser x a la 2 entre 2, y aquí la integral de a de u pues va a ser a u, que sería menos 4x más c. Entonces ese sería el resultado, simplificando. Tenemos otra formulita, por ejemplo, la diferencial del logaritmo natural de u, pues es du entre u. Entonces si integramos du entre u, pues lo que vamos a obtener es el logaritmo natural de u. También puede resultar esta práctica, muchas de las veces no la vamos a tener de u entre u, vamos a tener u a la menos 1 de u, que es lo mismo, y la integral es logaritmo natural de u. Cabe señalar que debe de ir un valor absoluto. Entonces, por ejemplo, la integral de 2 entre 5x de x, pues no es muy claro, pero si sacamos ese 2 que está en el numerador y ese 5 en el denominador, lo que nos resulta pues es esto. Y podemos ver que tiene la forma de du entre u, es decir, que x valga u. Si x vale u, pues su diferencial es de du. Entonces nos quedaría du entre u. Entonces sería 2/5 del logaritmo natural de x más c. Por ejemplo, la diferencial de e a la u pues es e a la u de u. Entonces si integramos e a la u de u, pues lo que vamos a obtener es e a la u más c. Si obtenemos la diferencial del coseno, su diferencial es menos seno de u. Entonces si integramos al menos seno de u, lo que vamos a obtener pues es al coseno, pero no vamos a tener una integral de menos seno de u. Lo que vamos a obtener es la integral de seno de u. Es más práctica que esta. Entonces si sacamos el menos, porque es una constante, menos 1, y lo pasamos del otro lado, pues nos resulta esta formulita que es mucho más práctica que esta de acá. Si obtenemos la diferencial del seno de u, va a ser coseno de u. Entonces si integramos esto, nos va a resultar el seno de u más c. Entonces esas serían las formulitas más elementales. Y también, por ejemplo, la de la tangente, la diferencial de la tangente es la secante cuadrada. Entonces si integramos la secante cuadrada, nos va a resultar la tangente más c. Por ejemplo, si vemos un caso de la exponencial, la integral de 13 a la x de x, pues es muy sencilla, no tiene caso. El 3 lo sacamos, y la integral de e a la x de x es muy parecido a e a la u de u. U sería x, pues es e a la u, entonces sería 3 e a la x más c. Entonces no tiene mayor caso. Todos estos ejemplos que hemos estado viendo pues son muy sencillos, pero de aquí en adelante vamos a empezar a ver ejercicios un poquito más complicados. Entonces lo que podemos hacer es ver el caso en el que nosotros vamos a proponer una u y su diferencial, de modo que nosotros podamos formar una integral para que podamos ver cuál es su aplicación. Por ejemplo, si no queremos que sea así de sencillo e a la x, vamos a hacer que sea e a la 4x, donde u va a ser 4x. Entonces la diferencial de u es 8x de x. Si nosotros formamos una integral que tenga este diferencial y que tenga este exponente, pues nos resultaría de esta forma. Aquí podemos ver que es e a la 4x cuadrada, y su diferencial de u es 8x de x, 8x de x. Entonces cuando tenemos esto, se dice que la integral está completa. ¿Por qué? Porque tiene la forma de e a la u,
donde u es 4x cuadrada y su diferencial de u es 8x de x. Es decir, que todo esto que está aquí es el diferencial de u. Si hacemos eso, pues entonces caería en el caso de e a la u de u. Esto con esto se convierte en esto. Entonces, cuando hacemos ese pequeño cambio de variable y no nos resulta otra variable más que u, pues entonces se dice que está completa y podemos llevar a cabo la integral. Entonces la integral de e a la u ya sabemos que es e a la u más e, pero u vale 4x cuadrada, entonces ese sería el resultado de la integral de esto. Entonces vamos a tener muchos casos así que van a caer en las integrales elementales. Por ejemplo, tiene aquí un producto de 7x coseno de x cuadrada de x, pero nos podemos dar cuenta que está completa porque aquí tenemos una x cuadrada y afuera tenemos un grado menor. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros diferenciamos este cuadrado, pues nos resulta una lineal. Entonces se parece mucho a esta primitiva elemental, es decir, a coseno de u de u. Entonces, si las comparamos, ¿quién sería u? U sería x cuadrada y su diferencial es 2x de x. Entonces, nosotros tenemos esta x que la pasé para acá junto con el de x, no altero nada porque es un producto, y el 7 lo podemos sacar. Entonces, para que esta cosa esté completa, me hace falta un 2, entonces pongo un 2 y entonces esto en automático sería el diferencial de u. Y si multiplico por un número, debo de dividir por ese mismo número. Entonces 1 medio por 2 es 1, no estoy alterando mi integral, estoy multiplicándola por 1. Entonces esto sería du y esto sería u. Entonces en lo que se convertiría esa integral, si sacamos el 7, sería 7 medios de coseno de u, y esa integral ya la conocemos, la integral de coseno de u es seno de u más c. Entonces sería 7 medios de la integral de esto que es seno de u más c, pero u recordemos que es x cuadrada. Sustituimos el valor de u y nos resulta eso. Otro ejemplo, esta integral, entonces lo que les recomiendo siempre es ponerlo todo en el numerador. Primero, esa raíz es lo mismo que tener elevado a la 1 medio. Entonces, si lo ponemos en el numerador todo, pues ese exponente pasaría arriba con signo negativo. Entonces, lo que andamos buscando es que una sea u y que otra sea diferencial de u. Podemos ver que si tomamos esto como u, no nos va a dar un diferencial de esta forma. Lo mismo, si tomamos todo esto con el menos 1 medio, pues no nos va a resultar x más 3 de x. Pero si tomamos esto que está aquí como u, pues nos va a resultar una forma de u a la k. Entonces si u es x cuadrada más 6x, su diferencial va a ser 2x más 6 de x, pero tiene un factor común que es 2 y nos resultaría así. Entonces podemos ver que aquí aparece y este también aparece aquí, y lo voy a pasar de este lado para que quede mejor. Entonces, ¿qué es lo que nos hace falta? Nada más un 2, entonces ese 2 lo vamos a multiplicar y recordemos que si multiplicamos, dividimos. Entonces, esto en automático se convierte en du y esto en automático se convierte en u. Entonces, esto es u y esto de u. Entonces, tenemos una integral de u a la k, donde k vale menos 1 medio. Entonces, menos 1 medio más 1, pues sería 1 medio. Y aquí nos resultaría igual 1 medio. Entonces nos resultaría esto, el 1 medio que está aquí. Y lo de la integral más c. Entonces el 1 medio se cancela. Y nos resultaría u a la 1 medio más c. Pero recordemos que u es x cuadrada más 6x. Y que a la 1 medio es raíz. Entonces sería raíz de x cuadrada más 6x más c. Entonces este sería el resultado de la integral número 6. Vamos a ver otro ejercicio. También para el cálculo integral, pues podemos utilizar, aquí hemos visto que hemos utilizado la multiplicación de por 1 para no alterar la integral,
Y también podemos hacer que podemos sumarle a la integral un cero, es decir, si le restamos 5 y le sumamos 5, pues no estamos sumándole nada a la integral, pero muchas de las veces nos puede ayudar. Por ejemplo, en esta integral, como estamos empezando, para que sea un elemental, podemos notar que si le sumamos 1 aquí, pues x más 1 entre x más 1, pues va a dar 1, y la integral de 1 es x. Entonces podemos sumarle 1 y restarle 1, como está aquí. Entonces más 1 menos 1 es 0, no estamos sumando nada. Entonces podemos separar la integral de esta forma, y menos 1 son menos 2. Entonces nos resulta estas dos integrales. Esto ya habíamos dicho que es 1. Aquí podemos sacar al menos 2, y la integral de 1 de x pues es x. Y esta, ¿cómo la podemos obtener? Podemos ver que tiene dx entre algo, entre un polinomio. Entonces se parece mucho a la del logaritmo, es decir, que u valga x más 1 y su diferencial es dx. Entonces en automático esto lo que se va, ya está completa, no necesitamos ningún número, aquí no hay ningún número que esté aquí más que 1. Entonces esto en automático se convierte en dx es de u y x más 1 es u, entonces se convierte en esto. Entonces esto es un logaritmo natural donde u vale x más 1, el logaritmo natural de u, pero u vale x más 1, resulta esto. Algunas veces vamos a encontrar resultados que no van a parecerse a los que nosotros obtuvimos en los libros, porque ocupan mucho las identidades logarítmicas. Por ejemplo, el logaritmo natural de una suma pues es el producto de los argumentos, el logaritmo natural del producto. Si es diferencia es un cociente, y si tenemos una constante multiplicada por el logaritmo, lo que vamos a obtener es logaritmo natural de x a la n. Un caso particular es cuando n vale menos 1, lo que obtenemos es 1 entre x. Entonces si nosotros aplicamos estas funciones, estas identidades aquí, pues lo que vamos a obtener es que hay un menos, entonces se va a invertir esto, y hay un 2, entonces se va a elevar al cuadrado. Entonces este resultado es equivalente a este. Muchas de las veces a los autores de los libros les gusta mucho obtener resultados así. Vamos a hacer otro ejercicio, por ejemplo este. Lo primero que dijimos es primero esa raíz ponerla como exponente y subirlo todo al numerador. Entonces este sería r a la menos 2 tercios. Pues es muy claro que no podemos proponer este como u porque su diferencial no va a ser este. Pero si proponemos lo que está en el paréntesis como u, posiblemente sea el diferencial que tenemos ahí. Entonces si u es 2 r a la 1 tercio más 3, su diferencial sería 1 tercio por 2, 2 tercios, y al 1 tercio se le resta menos 1, es decir, a la menos 2 tercios. Entonces podemos ver que esto que está aquí ya lo tenemos aquí, nos hace falta un 2 tercios. Entonces lo que podemos hacer es multiplicar por 2 tercios y dividir por 2 tercios, o multiplicarlo mejor por 3 medios, que es lo mismo. Pueden ver que si multiplicamos este por este nos da 1, no estamos alterando nada, pero eso nos ayuda a que esto sea u, perdón, du, y esto de aquí sea u. Entonces si sustituimos lo que tenemos acá, nos resulta esta integral que cae en la forma elemental. Entonces sería 3 medios de la integral de u al cubo de u, y la integral de u al cubo pues es u a la cuarta entre 4. Entonces 3 medios por u a la cuarta entre 4 pues nos resultaría 3 octavos de u a la cuarta, pero recordemos que u vale esto que está aquí más la constante de integración. Otro ejercicio, vamos a ver este. Pues les digo, siempre les recomiendo que todo esté en el numerador y se puede ver más claramente quién es u y quién es du. Puede resultar muy claro que u va a ser el logaritmo natural de w, porque su diferencial es 1 entre w de w, pero 1 entre w es w a la menos 1 diferencial de w. Entonces esto de aquí está aquí, entonces está completa mi integral porque no hay que multiplicar por ninguna constante para que esté completa, como en los casos anteriores. Entonces
esto es de u y el logaritmo natural de w es u. Entonces esta fórmula caería en la integral de u a la menos 2 de u, que vuelve a caer en la integral de u a la k. Y u a la k es, la integral de u a la k es u a la k más 1 entre k más 1. K vale menos 2 más 1 menos 1. Y abajo también queda el menos 1 más c. Entonces esto quedaría como menos u a la menos 1, pero u vale logaritmo natural de w. Un último ejemplo, vamos a resolver esta integral. Entonces, no resulta claro, pero si nosotros ponemos en el numerador todo, se ve más claramente quién es u. Generalmente siempre u va a ser lo que esté en el paréntesis del exponente. Entonces, u sería x cuadrada menos 1. Su diferencial, ¿quién es? 2x de x. Aquí está el x de x. Me hace falta nada más el 2, entonces multiplicamos por 2 y dividimos por 2. Entonces esto se convierte en du y esto se convierte en u para tener esta integral. Y esta integral pues es otra vez un logaritmo y sería un medio del logaritmo natural de u, pero u es x cuadrada menos 1 más c. Y recordemos que podemos aplicar leyes de logaritmos y un medio lo podemos poner como una raíz cuadrada, como se muestra a continuación. Bueno, así existen muchas integrales y lo primero que vamos a hacer es que se caiga en un caso elemental para poder llevar a cabo esa integral. Si no podemos llevar a una integral elemental, lo que vamos a hacer es ocupar un método de integración. En el siguiente video vamos a ver las integrales trigonométricas. Vimos algunas en esta parte, pero en la siguiente parte vamos a ver más completa esa parte que se cae también en las integrales elementales. Entonces eso sería todo en este video. Muchas gracias.